Ya estamos en vivo, se empiezan a unir las primeras personas. Empezamos. Estamos en vivo en un día especial. Ahí hay gente que ya empieza a saludar, empiezan a sumarse. Bienvenidos a una nueva edición especial de este programa de radio Contraturneando, que hoy tenemos, como decíamos recién, un programa especial para todos ustedes, porque nos llegaban inquietudes, dudas, entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y se nos ocurrió hacer este especial hoy, en un viernes. ¿Por qué a esta hora? Porque sabemos que esta hora por ahí es más fácil para conectarse, para seguirnos, pero igual, tranquilos, si hay mucha gente desesperada que no se puede conectar o algo, sepan que este programa queda colgado en nuestro Instagram para que más tarde, mañana, lo puedas volver a escuchar, puedas sacarte otras dudas y demás. Pero mirá, qué bueno. Una de las cosas que siempre dice la gente cuando estamos en el programa es que se ve la unión del equipo de Contraturno, la producción de la radio. Hoy estoy solo, no está Mili conmigo acá abajo como está siempre en el cuadro, pero sí la tenemos en producción. Ahí está todo el equipo de producción hoy, viernes 19:05. El equipo de producción está ahí en vivo. Esto no es grabado. Ahí la gente de producción empieza a saludar. Ahí está, mira, ahí saludan. Mirá qué alegría. La tenemos a Marcela, la tenemos a Milagro, la tenemos a Natalia, a Samantha, a Vero. Están todos ahí, me llega de rebote el audio. Hoy tenemos un día muy especial. Como les decíamos recién, vamos a tener una entrevista. Vamos a tener una entrevista que nos va a contar un poco, ahora vamos a presentarle, vamos a contar quién es ella, pero nos va a contar un poco cómo seguir en esta etapa de pandemia, de cuarentena, de encierro, o como cada uno de ustedes les quiera decir. Hoy es un día clave, es un día importante donde también el gobierno salió a dar las nuevas medidas de cómo va a seguir todo esto, y esto por ahí nos tira un poco para abajo. Pero por ahí con ella, con lo que hoy escuchemos, con los consejos, recomendaciones que hoy nos pueda dar, por ahí empezamos a levantar un poquito y tenemos algunas herramientas para seguir adelante. Muy bien, vamos a dejar de estirarla. La gente de producción va a estar anotando las preguntas que ustedes quieran ir mandando. Por si no las contestamos en el momento, poder contestarlas antes de terminar el programa. Así que la gente de producción va a estar ahí anotando todo lo que ustedes vayan diciendo y todo lo que ustedes vayan comentando. Así, a medida que va pasando el programa, le vamos a ir respondiendo. Vamos a presentarla a ella. Es una especialista, es licenciada, que viene a compartir el programa con nosotros y viene a traernos herramientas para poder seguir adelante en esta cuarentena, tanto para los chicos, para los más chicos, como para con los adolescentes y también con la familia. Muchas de las consultas que nos llegaban es todo bien con los chicos, todo bien con los adolescentes, pero nosotros como familia, ¿cómo hacemos para seguir adelante nosotros encerrados sin poder salir con los recursos que cada vez están más escuetos y acotados? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Entonces vamos a ver si podemos ir resolviendo o ayudando de alguna forma con todas estas dudas e inquietudes. Ya la tenemos con nosotros, ya está lista para sumarse, vamos a empezar a hacer conexión. Presentando. Ella es la licenciada Gisela Hammerschlag, que se ofreció para estar con nosotros, nos contactamos con ella para que nos cuente un poquito cómo seguir adelante. Mientras tanto les cuento que ella es magíster en psicoinmunoneuroendocrinología, es licenciada en psicología, también tiene título de acompañante terapéutica universitario y relacionado con todo esto, tiene un curso en posgrado en epigenética, ahí está, epigenética, y también fue docente en la cátedra de neuropsicología. Estos son algunos de los títulos y cosas de su currículum, que es muy amplio, y ahora ella nos va a contar un poquito más. Hola Giselle, ¿cómo andás? Hola Gonzalo, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, todo bien. Tenemos a la gente de producción que está escuchando también del otro lado y está marcando
las preguntas y demás para que nosotros podamos charlar tranquilos y en algún momento ellos nos van a ir haciendo todas las preguntas que tengan para comentar. Ningún problema. Si en algún momento quedan preguntas por fuera, me pueden mandar mails y las contesto de forma individual, tampoco tengo ningún inconveniente. Bien, genial. Después pasamos los datos, así también la gente se puede contactar y preguntarte algo. Te hago una consulta primero, antes de todo, que me gustaría que vos puedas presentarte y contar un poquito más quién sos, qué haces, cómo te agarró a vos también esta cuarentena y esta pandemia. Bueno, soy licenciada en psicología, ese es mi primer título. Los demás son títulos que me gustó seguir estudiando, pero no van a incidir mucho tal vez en lo que vaya a decir hoy. Sí, tengo un costado, dirijo una ONG de ayuda y de asistencia a chicos en escuelas rurales del interior del país, y eso también me hace tener una visión. Todos estos cursos que hice y demás tienen mucho que ver con lo que tengo ganas de transmitir, que es una visión un poco más integral de la situación. No quedarnos como en el detalle, ni lo que está pasando en detalle, sino una visión más integral. Yo puedo responder por algún curso o estudio desde la ciencia médica, sobre los virus y los retrovirales, y también tengo un enfoque en las neurociencias y también tengo un enfoque desde la psicología, donde podemos ver efectos negativos de esta pandemia, pero lo que elijo es tener una visión más integral, porque así la tengo en lo profesional con mis pacientes, y transmitir desde una mirada multidisciplinar, que es lo que creo o interpreto yo, en mi humilde opinión, que está faltando con esto de la pandemia. Algo más integral, algo de por qué está, y hay también un costado espiritual que está en lo personal de cada uno, que nos viene a mostrar esta experiencia a todos. Bien, ¿y por qué decís que hay un poco vos sentís que hay un individualismo también en todo esto? No necesariamente, sino lo que digo es que la bajada de información es hacia un solo lugar, en todos lados es la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, cómo va Estados Unidos, cómo va Canadá, cómo van todos los países, y solo estamos contabilizando personas y solo estamos, justo hoy es un día particular en el que tenemos este vivo, porque acaba del presidente dar los anuncios correspondientes y todas las consultas como psicóloga, lo que me llega es, ok, bárbara esa información, hay tantos muertos, ¿yo qué hago? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago? Tengo docentes de pacientes, tengo directivos de colegios de pacientes, tengo alumnos y tengo padres. Entonces, ahí está la visión integral. Veo cómo cada uno está atravesando esta pandemia. Bien. Bien, sí, hoy, como decías vos, es un día particular. Estamos en el día número 99 ya de este encierro. Al principio eran 15 días y ya cuando pensamos en los 15 días, ya nos agarraba a todos un ataque, ¿no? 15 días sin poder salir, con el colegio a distancia, vecinos trabajos, tantos comercios cerrados y demás. Y nos pasaba un poco esto, ¿no? Lo único que vemos por ahí siempre son cosas negativas de toda esta situación. Exactamente. ¿Cómo hacemos para poder mirar y hacer un englobe de todo esto, no? A mí lo que me sirve en lo personal, frente al miedo que esto produce o frente a la preocupación en exceso, después si querés ahondamos en lo que son los trastornos de ansiedad y demás, pero a mí lo que me genera todo esto es, lo que me calma en lo personal es entender y saber. Y no solo desde la información del conteo, sino entender que es una pandemia. Hace 90 y pico de días hablamos de pandemia y no sé si todos entendemos lo que es una pandemia. No sé si los demás saben lo que es una epidemia. No sé, todo ese conocimiento que está allá atrás, que no lo nombramos, que vivieron nuestros ancestros en otras pandemias que hubieron, son importantes para explicar dónde estamos parados ahora. Entonces, la pandemia es una propagación mundial de una enfermedad, una nueva enfermedad que aparece, y tiene dos criterios que cumplir para ser pandemia, porque cómo pasamos de epidemia a pandemia, que es lo que vivimos con la situación en China, es uno de los criterios es que haya más de un continente contagiado, ¿sí? Y el segundo criterio es la transmisión comunitaria, ya no casos que vienen desde afuera, sino que empiecen a transmitirse comunitariamente. Al principio esto surgió en Wuhan, en China, supuestamente, y era una epidemia en China, y esa epidemia empezó a trasladarse a otros continentes, empezó a haber transmisiones comunitarias, y por eso hoy hablamos de una pandemia. Hubieron 5 pandemias importantes en el mundo, y es interesante esto. La viruela,
el virus del sarampión, la gripe española y la peste negra, y el HIV como algo más reciente. La viruela y el sarampión fueron virus, ¿sí? Que esto es la tranquilidad que vamos a tener, se curaron cuando apareció la vacuna, ¿sí? O sea, la esperanza para esos casos es que en un momento del mundo apareció una vacuna para combatir el sarampión y la viruela. La peste negra no, la peste negra fue una bacteria, pero es interesante la parte, y lo dejé a último, la parte de la gripe española, porque la gripe española empezó cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, y pasó algo, hubieron más de 50 millones de muertos, 50 millones de muertos en la gripe española. Pero el caso cero no estaba en España. Fue algo muy parecido a lo que pasó. El caso cero estaba en Estados Unidos. Estaba en un campamento de militares, y en ese momento los militares se trasladaron hacia Francia, hacia el puerto de Brest, y en ese ingreso es donde se produce la transmisión de la enfermedad y se volvió una pandemia. Entonces, lo que tiene esto interesante y tan parecido a lo que está pasando ahora es que el virus de la gripe española empezó en 1917, no fue en 1918. Igual que acá, en China se detectó un año atrás y nosotros recién nos desayunamos en el 2020. Entonces hay cierto paralelismo. Obviamente también todos estos virus se trasladan y generan pandemias porque también hay una globalización. Y entonces los puertos marítimos se abrieron, hoy uno cruza otro continente en 12 horas en un avión. Entonces esto es lo que produjo la cantidad de personas que están contagiadas y el efecto fuerte de pandemia que trajo este nuevo virus. Bien, bien, así estamos posicionados ahora. Esto es un poco para poder tener... Sí, es comprender, y lo más esperanzador que es lo que para mí es que de todo eso nosotros salimos adelante. Nuestros ancestros, etcétera, pudieron atravesar eso. Sí hay consecuencias, hay vidas que van a quedar en el camino, pero esto tiene una solución que es pronto encontrar la vacuna, y mientras tanto lo que nosotros estamos pudiendo hacer de nuestro lugar es cumplir con lo que se necesita para evitar la mayor cantidad de contagios posibles. Bien, entonces, de este inicio tenemos que la parte positiva es que con la historia nos cuenta de que con esto nosotros podemos salir adelante, y la esperanza es una vacuna hoy y cuidarnos. Exactamente. Una vacuna y cuidarnos. Totalmente. Bien. Hay una de las preguntas que me hacía un poquito de ruido, ¿no? De las que fueron llegando en estos días, que era si va a tener, esto que nos está pasando hoy, va a tener secuelas en el crecimiento de los chicos. Hay que ver, no sé quién lo preguntó, me encanta la pregunta, hay que ver el tema de qué considera esa persona que pregunta secuelas en los chicos. Todos vamos a recordar que atravesamos una pandemia, eso no hay dudas. Los más chiquitos, los más grandes, los adultos, vamos a recordar que atravesamos una situación de mucho estrés, en muchos casos de mucha ansiedad, y que tuvimos que sacar recursos desde donde no se sabe para atravesar esto. Darwin tiene una frase muy, muy interesante que dice que la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que más se adapta a los cambios. Entonces, la única forma de atravesar esto es adaptarnos a los cambios, a esta nueva realidad que tenemos. Esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para adaptarnos a esta nueva realidad? Primero, cuando hablamos de nueva realidad, ¿a qué hacemos enfoque, no? Y segundo, ¿cómo hacemos para adaptarnos a esa nueva realidad? Esta nueva realidad incluye muchos trastornos en el sueño. El efecto de pandemia, el efecto de aislamiento, trae trastornos en el sueño, trae trastornos en el ánimo, trae en los chicos berrinches, enojos, trae dificultades en varios sentidos. Pero lo más complicado de esta pandemia tiene que ver con la incertidumbre que trae. El ser humano no está preparado para trabajar con la incertidumbre. El ser humano, nosotros no estamos preparados. Neurológicamente evitamos la incertidumbre. Creemos que tenemos todo controlado. Creemos que mañana a las 4 voy a hacer un Zoom con mi amigo. A las 5 tengo la clase de... Eso es una creencia que se vuelve automática en el ser humano, pero que si realmente nos ponemos a pensar,
no lo sabemos si mañana vamos a hacer eso. Y no por la pandemia, porque no lo sabemos, no tenemos ese control. Es el intento de controlar todas las situaciones lo que empeora el cuadro, ¿sí? Entonces, lo que trae la incertidumbre es esto, es no saber cuándo se termina. Yo cuando me contactan mis pacientes me dicen, ¿y cuándo termina esto? No lo sé. Y mi respuesta es, no tengo todas las respuestas, no lo sé. Pero sí sé que frente a todas las situaciones de incertidumbre, necesitamos traer certidumbre. Bien, eso me gusta. Me gusta esto, pero ¿cómo? Te- Voy ¿Cómo agarrando traigo la las preguntas, certidumbre? sí, voy agarrando las preguntas que nos fueron Dale, llegando, ¿no? Voy pensando y me genera esto, ¿no? Reformulo algunas, pero dale. ¿cómo vamos para ese punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Bien, buscar puntos de apoyo, los lazos sociales que hoy todos dicen estamos aislados, no puedo ver a mis amigos, no puedo ver a mi familia, pasaron a ser de otra manera, no dejaron de ser, ¿sí? Hoy está la tecnología que nos permite que vos y yo estemos hablando y que otras personas nos puedan escuchar, y hay que hacer uso de esa tecnología. La tecnología no es un objetivo en sí, es una herramienta que nos permite un montón de cosas en estos momentos. Entonces, los lazos sociales hay que poder mantenerlos. Los lazos sociales son esenciales en estos momentos. El hablar con el amigo, el hablar con el familiar. No están los abrazos, no están los besos, y eso lo sabemos todos, pero hay otras formas, ¿sí? Y en lo que me preguntabas antes era cómo traer esta certidumbre. ¿Qué hacemos con eso? Es hábitos, rutinas, dosificar la información. Hay muchas preguntas que llegan y los padres por ahí los padres como colegio nos preguntan, bueno, todavía no sabemos cuándo podemos llegar a volver al colegio, cuándo nos podemos volver a encontrar, pero dice, ¿cómo yo le voy adelantando a mi hijo, cómo le voy contando a mi hijo que una vez que nos juntemos, esto del abrazo, del beso y demás, en principio no va a poder estar? Entonces, No, ¿cómo hago yo? No se lo digo, se lo voy diciendo a poquito, empezamos a probar en casa, no nos saludamos más en casa tampoco entre nosotros. ¿Cómo hacemos para que los chicos vayan entendiendo? Por ahí, un chico que está en secundaria lo entiende y lo puede asimilar. Pero por ahí, obviamente. un chico que está, algunos padres dicen, mi hijo que está en primer grado, esto no lo entiende. Ujú. Bien, está perfecto. La respuesta tiene que ser la verdad. La respuesta es ir con la verdad siempre. Los ocultamientos no generan buenos augurios. Entonces, ir con la verdad, pero también adaptado a la edad de cada chico, ¿sí? Hay chicos que con 2 o 3 años tienen que procesar la información, y hay chicos que con 6, 7 tienen otro procesar y tienen otros miedos también según las edades. Entonces, lo importante es que los padres primero lo entiendan ellos, porque yo no puedo transmitir algo que yo todavía no tengo claro. Primero es aceptarlo yo, aceptar las emociones que esto me dispara, y después sentarme frente a mi hijo y contarle qué está pasando a su manera, con un léxico que el chico comprenda, pero la realidad es esta, porque si no lo que podemos llegar a tener es comentarios como, con los abuelos no, que se nos mueren. Después el chico puede entender que cuando podamos acercarnos de vuelta y el abuelito esté ahí, el chico puede tener miedo de acercarse. Sí. ¿Sí? Entonces hay que ir con la verdad. Una paciente me contaba que su hija tiene 2 años y medio, y que cuando empezó esta pandemia, ella, para que la nena no quiera salir, le contó que afuera hay un bichito que está ahí deambulando, y que por eso nos quedamos en casa. Pero cuando los papás empezaron a salir a hacer las compras, la nena empezó a preguntar qué pasa con el bichito, por qué no los agarra, por qué ustedes salen y yo no. Y esta mamá le dijo que sí, que es verdad que hay un bichito, pero que a ella no le pasa nada porque ella es invisible cuando sale. Es algo que esta mamá buscó para responderle. Y lo que pasó es que cuando en la pandemia, hasta hace unos días, se podía salir a pasear, la nena no quería salir a pasear, porque afuera estaba el bichito y ella tenía miedo. Entonces la mamá creó otra historia y le contó que los nenes son invisibles para el bichito del COVID. Entonces ahora la nena sale con la explicación un poco alterada, pero un poco acorde a, en realidad lo que antes era amenazante, ahora a los chicos no los ven, entonces por eso ahora los chicos pueden salir todos los fines de semana. Hay que buscar explicarles acorde a la edad y a las necesidades que cada uno tiene.
Bien. Frente a esto también había una de las preguntas que decía exactamente, pero ahora estoy buscando, Sí. que hablaba el tema de la salida. Si mis hijos no quieren, no marcan interés, ¿no? A la hora de las salidas recreativas que teníamos, si hay que Ujú, insistirlo igualmente para que salga o no. Eh, ujú. Lo ideal es no insistirle. Los chicos tienen sus propios mecanismos y si el chico no tiene necesidad de salir, está bien que no salga. Tal vez acá la diferencia y lo que puedo ayudar un poquito a discernir es ver si no sale por algún miedo y por eso no sale o es solo no tiene ganas de salir. Hay que tratar de bucear un poquitito por qué no está queriendo salir, qué cosas se le disparan al niño y tratar de hablarlas y tratar de bajarle la información. Hay muchos chicos que están con temor a salir y hay muchos adultos que están con temor a salir en estos momentos. entonces hoy si mi hijo no quiere salir, está bien, pero tratemos de buscar por qué. No es que hay que obligarlo a salir, no, igual hay que salir porque No igual ahora cambió todo, necesariamente. pero Sí. cuando empezamos de vuelta con la posibilidad de empezar a salir, no hay que Total. obligarlos. No, no, y sobre todo que puedan expresar por qué se quieren quedar, qué tienen ganas de hacer. Digamos, estamos en una situación donde no, la sensación es que no somos libres de elegir. Y esto no es real, ¿sí? El hombre tiene una capacidad de elegir siempre, siempre, en todas las situaciones. Lo decía Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo y un escritor muy interesante que vivió en el Holocausto, capturado en un campo de concentración donde mataron a toda su familia. Y él decía que lo único que no perdió fue la libertad. ¿Y por qué no perdió la libertad? Porque la libertad está acá, en la mente. Yo puedo estar enrejada, pero en la mente puedo estar libre y volando. Entonces eso es lo que no pudieron quitarle y dice que eso fue lo que lo hizo salir. Bien, seguimos adelante, ¿no? Uh Frente -huh. a esto que vos decías recién, vamos, me voy yendo, se me van Sí. ocurriendo algunas de las consultas y voy pasando por todos lados. También nos tiraban de que había alguna, tengo un hijo en edad de secundaria, sus emociones varían mucho a lo largo del día. ¿Cómo puedo ayudarlo para que esto mejore? ¿No? Uh -huh. Esta es una de las consultas que nos llegaban. Le explota la eh, emoción a una edad, un chico, un adolescente. ¿Qué hacemos? acompañarlos. No hay mucho más. Yo sé que, y creo que te lo dije antes de ayer, cuando charlábamos, no tengo todas las respuestas. Necesito mostrarme como soy, súper humilde en que no tengo las respuestas porque las tenemos que co-construir con ustedes. O sea, juntos, todos los que están escuchando, vamos de la mano. O sea, tenemos que armar. Esto no es algo que uno podía esperar, esto no estábamos preparados para tener estas situaciones. Entonces creo que es ir haciendo en conjunto las respuestas. Yo no las tengo, las aprendo de lo que van viviendo los demás y lo que voy viviendo yo en lo personal. Entonces es ir un poco acompañándonos. Los adolescentes transitan emociones como transitamos todos en estos momentos y lo importante de las emociones es poder ponerlas en palabras, ¿sí? Después, si querés, me voy a andar en lo que es gestionar las emociones, que es el trabajo que hoy deberíamos estar haciendo, pero tiene que ver con eso. Sí, por eso también nos pasaba como que en algunos adultos nos pasa preguntaban esto, ¿no? Nos Totalmente, pasa a todos, no es solamente en los chicos que por ahí las emociones explotan y bueno, hay que contenerlos y hay que ayudarlos. Eh, totalmente. pero nos pasa como que el adulto que Uh no -huh, tiene por ahí en su entorno dentro de su casa alguien que lo pueda estar conteniendo. Porque uh por ahí -huh, está la madre con los 3 hijos o el padre con los 2 hijos y bueno, y a mí quién me contiene, te dicen. Está bien, yo tengo uh que -huh. contener a mis hijos y demás, pero yo, y una de las preguntas decía, ¿no? Estas situaciones generan más ataques de ansiedad en la gente con trabajo o sin trabajo y qué nos pasa con el tema de la plata. Uh -huh. No Entonces, lo, no, sí, no, no, ¿cómo hacemos para que el adulto también pueda llegar a manejar esto y no sentirse desbordado en esta situación? uh-huh. La solución sigue siendo la misma, tanto para los jóvenes como para los adultos, es buscar lazos sociales y apoyo, y si es necesario, apoyo psicológico.
No solo porque yo sea psicóloga, porque yo también hago mi propia terapia, sino porque a veces necesitamos más herramientas. Nosotros tenemos todas las herramientas. La buena noticia es que todos tenemos la capacidad de resiliencia, todos tenemos modelos de afrontamiento, algunos mejores y otros peores, pero todos los tenemos. Y a veces en la terapia lo que hacemos los profesionales es tratar de guiar al paciente a que encuentre de qué manera se puede ser resiliente, de qué manera gestionar las emociones, cómo comunicarme mejor para que esta situación no desborde. Hablar con otros papás que están transitando la misma situación, compartir, pero no compartir la misma información, vuelvo a decir, no la cantidad, no, tampoco comparar, hay muchos casos de al nene de al lado lo dejan salir con un amiguito y a mí no, ¿no? Estamos empezando a ver todas estas situaciones a nivel comparativo, mi papá me deja y a mí no, pero esto es la misma situación que teníamos cuando uno quería bailar y el papá no te dejaba y tu amiguito sí se iba a tu amiguito. Es casi algo replicable. Depende de la educación de cada padre y lo que cada padre quiera transmitir. Pero sí hay una bajada general, y esto es tal vez otra punta de la que nos podemos agarrar, y es el Estado nos pide una actitud y no la tenemos que tomar pasivamente, la tenemos que tomar activamente. Soy responsable de mis actos, voy a acatar, pero no acatar de forma pasiva, sino acatar para ser responsable de mis actos y brindar colaboración con todo lo que nos está pasando. Bien, qué difícil, ¿no? Para la gente que se va sumando, también les vamos contando que pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios en la parte de abajo del chat, que la gente ahí de producción que está en este momento van a ir anotando. Le pregunto a la gente de producción, ¿hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer en este momento, que así cambio mi voz un rato y alguien te pregunta alguna de estas cosas? A ver si la te puedo enfocar así. Muy bien, tenemos a Mili. Mili. A ver si me escucha. Habla. Enfocar así. Muy bien, ahí está. A Mili. Va a llegar. Hola, buenas noches. Hola. Va a llegar un poco en delay, me parece. Pero quería preguntar, me llamó mucho la atención particularmente lo de la ONG. Perdón, voy a silenciarlo porque si no voy a escuchar. ¿Cómo es poder avanzar como familia y como padres con chicos en contextos más desfavorables o donde quizás la resiliencia es un poco más difícil? ¿Cómo es asumo que para todas las familias no tiene la misma manera que está afrontar salir en esta cuarentena, cómo salen y cuáles son las tácticas que se dan en lugares más desfavorecidos? Ok, bien, espero haber escuchado todo, había un poquito de ruido. La resiliencia va a depender de qué potencialidades yo tengo y qué limitaciones también tengo. Y ser resiliente tiene que ver un poco con eso, con asumir mis potencialidades y asumir esas limitaciones que yo estoy teniendo. Entonces, ¿qué potencialidades yo tengo? Para que te vuelve. Okay, estoy con eco. Ser resiliente tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con asumir mis potencialidades y asumir esas limitaciones que yo estoy teniendo. Entonces cualquier persona... Vamos a hacer así. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí. Sí, Está ahí perfecto. Se te va a escuchar directamente por Instagram. Entonces, más allá del contexto en el que yo esté, puedo ver mis dificultades y puedo contar con mis herramientas. Esto rige tanto para la persona que está en un monoambiente con 5 personas o para una familia que está un poco mejor a nivel espacio. Hay situaciones muy puntuales, supongo que tu pregunta también va dirigida a todas esas situaciones que son un montón. El ser resiliente es algo intrínseco de la persona y es una búsqueda en cualquier entorno. Te puedo contar, mi ONG en este momento está parada en lo que son las acciones por la situación de pandemia, pero seguimos en contacto con las escuelas y los chicos,
Y tal vez, a diferencia de todo, la maestra va a caballo hasta la casa de cada chico porque no hay internet en las escuelas que trabajamos y tiene que llevar la tarea y tiene que traérsela de nuevo a alguien para corregir. Pero tal vez eso es lo que vemos nosotros como, uy, qué terrible, pero también los chicos de las escuelas están libres en un campo porque no están recluidos en un departamento en la capital federal y se sacan fotos y están en el medio del monte con la laguna y cada uno tiene sus potencialidades, vuelvo a decirlo en este ejemplo. Para ellos es normal caminar 3 kilómetros bajo un diluvio universal para llegar a la escuela. Hace poquito solo hay internet en una de esas escuelas que colaboramos y me contaba la directora de esa escuela que tenía un gurí, nosotros le decimos así a los chiquitos, y ese gurí iba todas las tardes cuando bajaba el sol después de trabajar en el campo, los chicos allá trabajan desde muy chiquitos, iba a conectarse al wifi de la escuela que la directora dejaba encendida para poder hacer la tarea. Entonces, eso básicamente esa es la realidad de ellos y con esa realidad ellos tienen y sacan sus potencialidades. No sé si respondí. Espera, pues el activo, vamos a escuchar de vuelta el eco. Ok, Ahí estamos. Lenguaje de señas. Sí, ahí tenemos a Marce con lengua de señas, muy bien, que es profe. Genial, dice que sí, justo le corté la cámara. Dice Buenísimo. que sí. Muy bien. Volvamos, se me ocurrieron algunas de las preguntas que se me ocurrían para organizar un poco estas preguntas que nos fueron llegando en estos días a través de sociales. Por ejemplo, la organización. ¿Es importante que haya una estructura hoy en casa entre comida, tareas, momentos de ocio y demás entre las familias o no? Sí, la respuesta es sí, justamente por lo que dije al principio. Necesitamos manejar la incertidumbre se maneja con certidumbres. Entonces, una certidumbre es tener una rutina, es saber que a las 8 me siento a comer, es saber que tengo un horario para hacer la tarea, pero acá vale una aclaración. No podemos esperar ser tan productivos como éramos antes de esto, porque estamos bajo un estrés permanente, ¿sí? Esto, y me van a entender un poquito varios de los que están escuchando, rige tanto para los alumnos, para los padres, como para los docentes. Los docentes se tuvieron que adaptar de golpe a esta nueva realidad y también están atravesando la pandemia. No es que los psicólogos y los docentes no tenemos pandemia, estamos ayudando al resto del mundo. Los docentes también se tuvieron que adaptar a un manejo de tecnología que tal vez algunos no manejaban, tienen las mismas exigencias que tenían antes, tienen que manejar un Zoom con 25 chicos que no pueden ver cara a cara, y esto no es lo mismo y no lo será, por más de que el día de mañana todo sea de esta manera. Yo he tomado clases virtuales y clases presenciales, y para mí no son lo mismo, pero bueno, entonces creo que estamos todos bajo mucho estrés, y creo que en vez de ver si somos más o menos productivos o si rindo mejor o no tal examen, creo que hay que acompañar en el proceso tanto al docente como al alumno a transitar esto. No tanto la nota ni cómo me va a ir, sino acompañarlos a transitar juntos por esto que nos toca atravesar. Sí, era otra de las preguntas esa, ¿no? Que le pasa a un adolescente, por ejemplo, que dicen que este semestre no van a ser evaluados con una nota numérica por el contexto de virtualidad. Muchos adolescentes dicen, si total no me van a evaluar, no me van a poner una nota general. Me tiro a chanta, sería así un poco el... Bien, ahí el foco tiene una trampita. El objetivo del estudio no es una nota. El objetivo de cursar lengua no es sacarme 10, 9, 8, muy bien o más o menos. El objetivo del estudio es el mismo proceso, el objetivo. Es el aprender los contenidos y ver qué me queda a mí de eso. Obviamente, hasta ahora el docente, una de las maneras que tenía de evaluar al alumno es tomarle un examen, un trabajo y ponerle una nota. Pero eso es más allá, eso es para el docente o para la institución también, ¿no? Para las personas que necesitan una nota.
Pero si el objetivo es el aprendizaje, no importa si no me van a poner una nota o no me van a poner una carita o un muy bien o no me van a poner nada. Si la información está bien dada, el chico está aprendiendo y lo único que hay que hacer no es una nota, sino atravesar el proceso del aprendizaje, más allá de la nota. Qué difícil. Qué bueno escuchar. No, pero es difícil, pero también está bueno escuchar esto, ¿no? Que por ahí el objetivo, aunque muchas veces uno piensa que nuestro único objetivo es aprobar y pasar, muchas veces está bueno de que alguien nos diga, bueno, el objetivo no es este. Claramente este no es una herramienta que como colegio nosotros tenemos para muchas veces ver cómo van, para también, entre comillas, medio obligarlos a poder estudiar y a que se sienten y pueden adquirir nuevos conocimientos. Totalmente. Entonces, está bueno saber esto. ¿Cómo manejamos? A ver si sabemos que no están todas las respuestas, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para poder manejar esta situación de estrés en los chicos más chiquitos? Ok. Los chicos más chiquitos, justo contrario a lo que tal vez muchos piensan, son más resistentes a los efectos psicológicos del aislamiento. Esto no quiere decir que sean inmunes, pero los más chiquitos cuentan con otros recursos que el aislamiento que le genera a un adulto. Entonces, esto es un primer tip. Y después, lo mismo, la necesidad de rutinas, alejarlos de la continuidad de información, no solo desde un televisor, desde una radio, desde una computadora, sino en la casa. A veces no nos damos cuenta, está el nene jugando con 3, 4 años y los papás están discutiendo cuántas personas, qué pasó, qué anunció el presidente, y esto es el estrés que le vamos a generar al niño, porque el niño en ese momento no está atravesado por las mismas cosas que nosotros. Justo acá leo un comentario que alguien dice, los chiquitos se la bancan mucho mejor que los grandes. Algo así es, porque tienen otras prioridades. Sí es verdad que a los más chiquitos les cambió su juego, el correr, el saltar, el encontrarse con amiguitos, ¿no? Como todo eso que les daba, y eso sí tiene un impacto emocional, pero recuperable una vez que todo esto se atraviese. A los chicos hay que decirles que esto en algún momento va a terminar y que se va a ir modificando y que en algún momento vamos a volver a abrazarnos con los amiguitos y vamos a volver a jugar con los amiguitos. Porque esto es lo que sabemos que va a pasar en algún momento, no sabemos cuándo. Esperemos que sea de la mejor manera posible, no sé si rápido o corto, pero que en largo tiempo, pero bueno, esperemos que sea de la mejor manera posible. Y hablamos de los adolescentes, hablamos de los más chicos, y tenemos también una pregunta que va entre la franja medio del medio, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos de séptimo, que durante toda su primaria desearon llegar a séptimo? Y tenemos 2 puntos. No pasan a secundaria y tenían el viaje de egresado tan esperado que de repente se les cae, se les corta, no sé si se reprograma, ¿no? Pero ellos sabían que en tal momento tenían su viaje de egresado. Bien. Acá hay 2 cosas para trabajar, lo estoy escuchando mucho, tengo pacientes en 5º año y en 7º grado, así que los escucho mucho. Las etapas tienen que tener un cierre, como cuando alguien fallece y hacemos el velatorio. Lo hacemos como un ritual para hacer un cierre y para despedirme de esa persona. Entonces, los de séptimo y los de quinto necesitan hacer un cierre de la primaria, del secundario, lo mismo también los más chiquitos que egresan del preescolar a la primaria, tienen que hacer un cierre, y ese cierre sí lo van a hacer. Ese sería como el ideal. No, tal vez no sea el viaje de egresados en agosto o en septiembre, pero hay que buscar algún ritual de cierre que se pueda hacer el año que viene, en el próximo verano, tal vez en un viaje hacer algo, pero algo que implique el ritual de cierre para que ellos puedan cerrar esa etapa de alguna manera. No dejarlo, no que quede en el psiquismo que la pandemia me dejó sin el viaje, o la pandemia me hizo perder mi último año. Hoy justo una de las nenas en un Zoom a la tarde nos decía, mi hermanita que está en el jardín, estaba esperando porque en el jardín tienen su pernoctada, su campamento. Entonces ahora pensaba y se imaginaba cómo podría llegar a ser con esta nueva normalidad el campamento. Entonces tiraban algunas cosas, ¿no? Pero esto está en la cabeza. Pero
me resulta que los chicos de séptimo, el año que viene, siguen en el mismo colegio o en otro, pero siguen en la etapa de escolarización. Y el chico de quinto año, que se le termina quinto año y el viaje hoy está frenado, no sabemos si en el que viene van a hacer un cuatrimestre más, que no, que sí, pero más allá de eso, peor todavía el viaje de quinto año, lo tienen, es uno de los logros mayores de ellos. Sí, Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar, no? Muchos esperan esos 4 años antes para llegar. Eso también es una lectura que tal vez en algún momento haya que modificar, porque atraviesan como todo un secundario esperando ese final o ese cierre, y a veces hay que encontrar otras maneras de cerrar las cosas. Y esto es en general para la vida de cada uno. A veces los cierres no son como uno quisiera, ¿sí? En muchas situaciones. Las separaciones, las pérdidas, a veces no son de la manera que uno quisiera, pero hay que adaptarse a la nueva realidad que tenemos y ver cómo hago igualmente algún ritual de cierre donde pueda juntarme con mis amigos de alguna manera y poder hacer ese cierre final de egresar. Sí, sí, nos pasa porque los chicos de quinto año también esperan durante mucho tiempo llegar a este momento, y los padres también, por el otro lado, van también por ese mismo camino con el tema económico, ¿no? Y de repente ahora el chico sí queda sin el viaje y el padre hoy tiene un montón de plata estancada Está ahí. bien, pero, está bien. A ver, esto de la nueva normalidad, una de las preguntas que están llegando por privado es, ¿qué pasa con los chicos que no quieren participar en los Zoom? Porque no se quieren mostrar, porque les aburre, porque no quieren salir en cámara, entonces prefieren no estar o tener la cámara apagada. ¿Cómo podemos manejar esa situación? Hay muchos que tienen una cuestión desde antes de esta pandemia con el tema de la exposición. La exposición a muchas personas les genera ansiedad. Yo fui una persona con mucho miedo a la exposición y después, bueno, me fui curando en las exposiciones, pero debo reconocer que es algo muy común que uno escucha, el exponerse, el que haya una cámara prendida, cambia para cada uno su psiquismo y la forma en que uno se comunica. Entonces, y ahí voy, el chico debería... A ver, cuando uno va al colegio no tiene la elección de no ir, así que no podemos no ir. ¿Sí? Esa no es una elección. No es no me conecto al Zoom en la clase de matemáticas. No puedo elegirlo ahí. Tal vez tengo que entender cómo estoy ahí y si tengo ansiedad en la participación, no participar, estar con la cámara apagada. Sé que están habiendo muchos problemas a nivel cibernético con la seguridad y demás cosas que también están viviendo los docentes. Sí que es bastante complejo de abordar, porque otra vez nadie estaba preparado para que en vez de un alumno, del otro lado no haya ningún alumno y haya otra persona en su lugar. Y esto está generando como mucho temor. Creo que hay que tratar de trabajar en las redes de la mejor manera posible. Si el chico no quiere exponerse y necesita tener la cámara apagada, se puede arreglar, pero creo que lo más importante es que ese papá trabaje con ese chico lo que le pasa con la exposición, qué es lo que está sintiendo cuando esa cámara se enciende, qué miedos está teniendo, qué preocupación le genera esta situación. Y hay que abordarlo desde ahí. Y si tiene algo que ver más con la patología, la recomendación es tratamiento. Estamos atendiendo todos los psicólogos, bueno, la mayoría estamos atendiendo a distancia. Entonces es una herramienta que también uno puede utilizar y en estos momentos brinda mucha ayuda. Sí, me parece que muchas de las respuestas a todo esto, muchas de las soluciones posibles a muchas de las cosas que plantean hoy los padres y los docentes y demás es charlar, sí, tratar de ver por qué, entonces poder conversar y no, bueno, no te querés conectar, bueno, no te conectas, listo, o te encanta estar todo el tiempo en Zoom, entonces, bueno, listo, entonces charlemos qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís. También hay mucho miedo del lado de los padres en este sentido, porque muchas veces el chico quiere participar tranquilo en un Zoom y hacer su clase con su docente y demás, y tenés al padre pegado al lado que no deja que el chico pueda seguir avanzando solo.
y el padre está al lado diciéndole todo, y mirá, tenés que marcar, hacer, prestar atención, mirá para adelante. Eso lo vemos Eso que constantemente. decís es muy interesante. Es muy interesante y para mí es un punto de inflexión. Los chicos son, no lo quiero decir, son dueños de su propia vida, ¿sí? Ellos tienen que ir haciendo su camino y tienen que tropezar las veces que sea necesario. El papá está ahí para acompañar, pero no puede frenar o evitar que el chico no caiga. Después lo ayudará a curarse, pero no puede evitar que caiga. Entonces, y esto lo llevo con esta simbología, los chicos tienen que tener su propio espacio más allá del monoambiente o de la situación de cada uno. A veces puede ser, yo acá señalo porque tengo una mesa, pero a veces es un pedacito de la mesa. A veces está bueno que un hijo, ese pedacito de la mesa sea el de él, si no tienen otro lugar. Si tienen lugar, obviamente, un escritorio para él. Algo que le dé su lugar, porque en este momento también lo que pasa es que el lugar mío es el lugar del otro y todos compartimos el mismo lugar. El lugar es oficina, el lugar es cocina, el lugar es aula. Entonces es buscar que cada uno, dentro de lo que se pueda, lo vuelvo a decir, tenga su propio espacio. Vamos a esto de una de las preguntas que hablábamos antes, ¿no? Un poco la organización, tanto en tiempos como también en lugares y en la actividad de cada uno. Así como por ahí el nene no se mete y se suma al trabajo de papá o de mamá, también que el niño tenga su espacio para hacer sus tareas y equivocarse. Pero bueno, producción, venimos bien. ¿Alguno quiere preguntar algo? Yo mientras miro acá el Zoom a ver si alguno de producción quiere consultar, preguntar. ¿Hay alguna pregunta, algo para decir? Vamos bien, seguimos bien. Más enseñe que estamos todos bien. No quieren poner sonido para que venimos bien. Hay algunas preguntas que están llegando directamente al privado, pero les pedimos a la gente que... Pero por privado, directamente al Instagram, que no estamos abriendo ahora, entonces que si alguno quiere ponga acá, que nos quedan algunos minutos más todavía. Perfecto. Bien, al principio hablábamos un poco, y lo fuimos marcando durante el tiempo, ¿no? Las emociones también frente a todo esto. Las emociones que les pasan a los chicos, que le pasan a los adultos, y cómo poder ayudar al chico para que sea, juntemos un poco, ¿no? Para que sea libre de poder contar todo esto, de contar las cosas que le pasan. ¿Qué herramientas hoy le podemos brindar, le podés brindar vos, Giselle, desde acá, para que el padre pueda llegar al chico? Ok, bien. Como dije antes, obviamente la palabra es el acercamiento y desde un lugar de entendimiento mutuo, desde entender si el chico no puede algo, no está pudiendo o no está queriendo, para nosotros es lo mismo, ¿sí? Entonces es un poco tratar de acercarnos desde el lugar del entendimiento, no desde un lugar de yo ya lo tengo claro, porque el problema está en que los adultos tampoco tenemos claro qué hacer. No hay un manual de pandemias, no hay un manual de aislamiento de 90 y pico de días. Entonces, la clave es que la persona pueda gestionar las emociones de la mejor manera posible, y gestionar las emociones es que los padres, si el chico no puede, por edad o por lo que sea, gestionarlas, buscar la manera de que las gestionen. Ejemplo, mi chico hace muchos berrinches todo el día. Momento, no lo reto por el berrinche, no le levanto la voz porque estoy respondiendo de la misma manera. Él está expresando algo que no está pudiendo poner en palabras. Entonces, tal vez lo que hay que hacer es ir al berrinche, a encontrarme con ese sujeto que está sintiendo la necesidad de expresarse mediante un berrinche y ponerle palabras nosotros. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado porque mamá hoy no pudo hacer la tarea con vos y la hace con tu hermana? ¿Estás enojado porque mamá se va a trabajar o papá se va a trabajar? ¿Estás enojado por sí? Ir preguntando y acompañando al chico para que pueda decir qué es lo que le está pasando. Bien, bien, es un montón de información, es un montón de cosas y es esto, ¿no? No hay un manual, no sabemos, así como no hay un manual para ser padres, tampoco hay un manual para esto. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Y para eso hay gente que nos puede ayudar, para eso, como decíamos recién, también está la tecnología que hoy nos acerca y tenemos esta posibilidad. ¿Qué hacemos
¿qué hacemos con los abuelos? ¿Qué Ujú. hacemos con los abuelos? Al principio vos decías también esto de que, bueno, no podemos ver al abuelo porque por ahí está más complicado y lo podemos enfermar y se puede morir, pero tenemos la conectividad, tenemos internet que nos puede acercar. Si el Ujú. chico no quiere acercarse a través de una red social y sin embargo los abuelos insisten de que sí, ¿a quién le Mm. hacemos caso? El padre por ahí está en el medio, ¿no? Entre el chico y su padre que le Ujú. insiste. Tal vez haya Eh, algún punto medio que buscar en lo que está necesitando el chico y a la vez poder explicarlo a los abuelos, que también son víctimas de esta pandemia y en gran escala porque ellos son el blanco. Nosotros más jóvenes, yo ya pasé los 40, pero los más jóvenes, si no tenemos ningún antecedente de salud y demás, sabemos que si nos pasa es probable que pase como una gripe más fuerte o que nos dé fiebre y demás, pero nada grave es probable que nos pase. En cambio, la gente mayor, por edad o por antecedentes médicos, está mucho más expuesta en esta situación. Entonces, acá hay que buscar el equilibrio de los papás, de entender a la persona mayor que está transitando sus años de vida, el tiempo que le queden, en una situación de reclusión donde ellos son el blanco perfecto de este COVID-19 y que también necesitan el afecto porque ellos no salen a hacer las compras, porque ellos tienen dependencias de un montón de situaciones. Entonces, evaluar como papás un poquito eso, a ver, tal vez el abuelo necesita esto, le podemos hacer un dibujo y mandárselo, le podemos en algún otro momento que no esté tranquilo hacer una llamada para mostrarle tal vez la pirueta que aprendí a hacer o alguna cosa que el nene tenga ganas de comunicar o demostrar y buscar ese equilibrio, ¿no? Es muy difícil la situación de los adultos mayores. Yo acá les pediría a los más jovencitos que hagan el mayor esfuerzo porque realmente la están pasando mal. Yo tengo padres de 80 años, así que sé perfectamente, y a veces digo, más vale que no se me mueran de COVID, pero si sigo así se me van a morir de tristeza. Así que hago Zoom y todo, pero también hay que tener esa evaluación, ¿no? Como concreto, a ver, están teniendo otras necesidades y están en otra instancia de la vida. ¿Qué puedo hacer yo que tengo más capacidad y no soy el blanco específicamente de este virus? ¿Y qué puedo aportar al otro? Es un poco este es el equilibrio tan difícil que necesitamos buscar. sí, estoy leyendo los comentarios y también escucho lo que vos vas diciendo, ¿no? Que cómo nosotros podemos, la gente más joven, que por ahí tiene otras herramientas, cómo poder hacer para acercarse a los adultos mayores y también cómo poder acercarse a tanta gente que está sola. Esto Ujú. también es un poquito lo que hablábamos al principio para la gente que se fue sumando en el medio, ¿no? Ok, Eh, este individualismo y no quedarnos en nuestro núcleo familiar, sino que también poder ver un poquito más allá. ¿Cuánta gente hay que si no sale a ayudar, sale a dar un plato de comida, sale a hacer llamadas con gente que está sola? Entonces ver cómo nosotros podemos hacer para avanzar un poquito más allá de nuestro núcleo familiar, ayudar y bien. acompañar 100% a nuestros adultos mayores, Ujú, ¿no? Pero ujú. seguir haciendo, así como vos tenés la ONG que vos dirigís y podés desde ese punto también acercarte y ayudar de un montón de lados. Nosotros del colegio, como te contaba el otro día, también hay un montón de proyectos junto a los jóvenes y se van tirando a distintas redes para ver a dónde podemos ir ayudando y Bien. dónde podemos, más allá de una llamada, de algo material o de, no sé, lo que se esté necesitando y podamos acercar en ese momento. Bien, Entonces, abrir un poco los ojos. es interesante lo que contás de los proyectos que ustedes están generando con los chicos, porque creo que de proyectos en estos momentos está difícil hablar porque no sabemos, y en este no saber es difícil, pero sin dudas lo que nos salva es el estar para un otro y el estar con un otro. Digo, yo siempre cuando me preguntan, yo antes de tener la ONG hice un montón de cosas solidarias, trabajé 9 años en un hospital público, en una sala de hemato-oncología con chicos que tenían cáncer, hice un montón de cosas. Todos creen que yo lo hice porque soy buena con los otros, yo lo hice para mí. Porque en el ayudar al otro y en el dar al otro, yo me sano. Y esto tal vez es lo que muchos no cuentan de lo que es la solidaridad. A nuestra ONG se acerca un montón de gente, porque también están tratando de sanar, y es súper válido tratar de sanar
junto con otros que tienen el mismo objetivo de ayudar. Obviamente, desde en lo personal, el brindar esa ayuda y el estar para un otro nos salva, nos sana. Así que todo lo que sea ser solidario es como ser resiliente, es utilizar las cosas adversas que nos pasan para poner algo de luz. Nosotros lo que hacemos con la ONG, no llevamos donaciones, no hacemos asistencialismo, tiene que ver con apoyar proyectos de inclusión social en determinadas provincias. Entonces vamos con proyectos y no venimos nosotros a dar el proyecto, lo armamos juntos. Entonces después el horno de barro que se construye en una escuela no es algo que alguien vino y lo puso, es algo que con nuestras manos armamos todos y todos lo cuidamos y todos lo trabajamos. Qué bueno esto. La verdad que me encanta, ¿no? Estaba leyendo ahí unos comentarios. Nos quedan 3 minutos, 2 minutos. Nos queda poquito tiempo porque se nos corta el vivo, sí. Producción, algo para decir, para agregar. A ver si lo tenemos ahí. Mirá, el equipo de producción fuera horario, todos se conectan, están siempre ahí al pie del cañón. Felicitaciones para a todos. ¿Algo para decir tenemos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O cerramos con un comentario que tenemos acá? Muy bien, ahí me hacen seña. Giselle, última cosa antes que se nos corte. Más allá de todas las contras que tiene esta cuarentena, ¿qué podemos sacar de positivo, así en 2 palabras? La respuesta la tiene cada uno. Yo creo que cada uno sabe qué mirada puede darle a esto, porque la mirada va a estar teñida de la experiencia que yo tuve antes en mi vida, con qué otras situaciones me sentí condicionado, en qué situaciones me sentí encerrado, en qué situaciones no pude hacer lo que verdaderamente quería hacer y cómo respondí a eso. Eso es el hipocampo, desde la neurobiología, la información llega acá y lo va a contrastar con otras situaciones donde tuve esa situación. Entonces, lo que me va a dar a mí lo positivo de esta pandemia va a ser mío personal por todo mi atravesamiento como persona. Hay un montón de cosas positivas, es muy difícil hablar de cosas positivas cuando hay personas que se están muriendo, esta es la contradicción en estos momentos, pero que cada uno pueda hacer su trabajo, porque estoy segura que esto no pasó en vano. Todos atravesamos por algo diferente. Y es ahí, es como cuando me dicen, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Tal vez lo peor que te puede pasar, ejemplo, que te echen del trabajo. Tal vez lo bueno de eso es que te des cuenta que tenías que ir atrás de un emprendimiento personal. Y entonces todo tiene ese otro lado, que hay que buscarlo. Me encantó. Bueno, Giselle, nos van a sacar del aire en cualquier momento. Instagram nos saca del aire. No. Primero agradecerle a toda la gente que se sumó. Esto queda en el Instagram para que lo puedan ver. Toda la gente del jardín también que se sumó a escucharnos, así que lo van a replicar por ahí. Y muchos padres que están comentando y demás y estuvieron poniendo unos lindos mensajitos. Quiero agradecerte de corazón junto a todo el equipo por haberte sumado, por haber dicho que sí de una. No nos conocemos personalmente, así que no hay ningún tipo de arreglo acá, simplemente viniste a entregar un poco de lo que vos sos y de lo que vos tenés para compartir con todos. Así que tanto está bueno de que si alguien necesita o algo, están tus datos, nosotros tenemos todos tus datos y también tenemos todo el equipo del gabinete del colegio, de la obra, también a disposición de todas las familias para compartir y para salir adelante en este momento. Yo quiero agradecerles al revés, o sea, yo me nutro de todo esto y de todos ustedes, felicitar al equipo docente que está un viernes a las 8 de la noche tratando de poner todo de sí para salir adelante, a los papás que están en el rol de papás y también padecen toda esta pandemia, y a los chicos que también están atravesando esta situación, juntos es un poquito más liviano el peso. Así que creo que ahí está un poquito la clave. Nos acompañamos, nos damos una mano y transitamos, porque el dolor y la alegría hay que transitarlas. Esta es una de las explicaciones de las emociones. No se pueden saltar, hay que hacer buceo en esa emoción y transitarla.
Excelente, genial. Quiero de nuevo agradecerte a vos por este espacio, por habernos dado toda esta hora y todo lo previo que vinimos hablando estos días para llegar acá. Y agradecer a Fer Perosino también, del secundario, del gabinete, que nos hizo el enganche para que hoy estemos todos juntos. Quedan 16 segundos. Nos despedimos. Gracias por este espacio y gracias a todos los que estuvieron y gracias al equipo de producción. Muchas gracias, Giselle. Gracias. Chao, Gonzalo.